Te damos la bienvenida en esta tarde, en este punto de encuentro que tenemos todos los domingos a la misma hora, para compartir una palabra de parte del Señor, una palabra que te va a traer fortaleza, que te traerá ánimo en estos tiempos difíciles que estamos viviendo. Sabes que hacía memoria que a principio de este año el Espíritu Santo de Dios estuvo hablando a mi vida y pude compartirlo en la iglesia, en las reuniones, donde confesábamos al principio de año 2020 esta palabra, que Dios iba a traer un año de cambio. Y digo, Señor, pensando en esto que muchas veces el Espíritu nos trae a nuestro corazón, a nuestra mente, y lo volcamos a la iglesia, pero sin saber que este cambio vendría por una forma tan sorprendente. Aunque la palabra de Dios nos habla allí en el libro de Mateo de sus señales antes del fin, de todos estos acontecimientos. Pero haciendo memoria y digo, Señor, ¿cuántas veces nos hablaste al principio de año que era un año de cambio, que era un año que venían cosas nuevas, que era un año donde el Señor iba a transformar no solamente las vidas, sino nuestros corazones, que iba a ser algo nuevo en la iglesia? Y digo, Señor, tú tienes las formas, tú tienes los medios, tú sabes cómo hacer para que estos cambios que verdaderamente lo necesitamos puedan llevarse a cabo. Y mirando todas estas cosas y viendo lo que está sucediendo, oigo por ahí decir que Dios a veces es injusto, que por qué Dios no actúa, que por qué Dios permite todas estas cosas. Quiero decirte que Dios es un Dios justo, es un Dios de amor, es un Dios que se compadece del dolor humano, pero también tenemos que saber que es un Dios santo. Dice la palabra que Él es 3 veces santo. Por lo tanto, sus juicios son justos. Los juicios que Dios trae sobre la tierra no son porque Él quiere maldecir a la gente o traer aflicción a las personas. Al contrario, cuando Dios creó el mundo, Él lo hizo para que las personas, para que el ser humano viviera bien, viviera en la voluntad de Dios. Pero el hombre, sabemos que desde el principio de la creación, el hombre siempre falló, el hombre pecó, el hombre desobedeció a la palabra bendita del Señor. Entonces, ¿qué quiero decir con esto? Que no debemos de culpar a Dios, porque Dios es un Dios santo. Dios no tiene la culpa de todas estas cosas. Más bien, todo esto ha venido por causa de la humanidad, por causa del ser humano que le dio las espaldas a Dios. Que Dios muchas veces, como dice su palabra, ¿cuántas veces quise juntar? Como la gallina junta sus polluelos y no quisiste. ¿Cuántas veces el Señor estuvo golpeando quizás a la puerta de tu corazón y fuiste rebelde, cerraste el corazón? Y déjame decirte que si tú no abres el corazón, Dios es un caballero, Dios golpea primero. Y cuando nosotros abrimos el corazón, dice la palabra en Apocalipsis que Él entra, y no solamente que entra, sino que Él quiere hacer comunión con nosotros. Entonces es bueno que esta humanidad, este mundo, en este tiempo en que estamos viviendo, este año 2020, verdaderamente el mundo entero pueda volcarse a este Dios de poder. A este Dios que, a pesar de lo que se está viviendo, es un Dios de oportunidades, es un Dios que Él sabe verdaderamente que nos tenemos que volver a Él. Dice el Señor, vuélvete a mí y yo me volveré a vosotros. Pero esto me lo traía el Espíritu Santo, pero la palabra que yo quiero compartir en esta tarde es un pensamiento que Dios ha puesto en mi corazón en este día y se encuentra allí en el libro de San Lucas, capítulo 14, versículo 27, y dice así la bendita palabra del Señor. La paz os dejo, mi paz os doy, yo no os la doy como el mundo la da. No se turbe vuestro corazón ni tenga miedo. Hermoso texto para recordarlo,
para memorizarlo y para saber que tenemos un Dios de paz, un Dios que siempre quiso la paz, un Dios que aún en la actualidad está infundiendo en los corazones esta paz que Él quiere. Bien, vamos a hacer un poquito de memoria aquí de lo que estaba sucediendo en la palabra del Señor. Ya el Señor estaba para partir nuevamente junto a su Padre en el reino de los cielos y no quería dejarlo solo a sus discípulos. Dice la palabra que Él quería dejarles un consolador, y ese consolador es el Espíritu Santo que está en este tiempo en medio de nosotros, en medio de la iglesia. ¿Para qué? Para cuidarla, para guiarla, para decirle lo que tenemos que hacer, para direccionarnos, para que nosotros tomemos una decisión y una dirección correcta, exacta. Entonces dice el Señor que antes de su partida, antes de Él volver donde estaba al principio, al lado de su Padre, dice la palabra, que aquí Él le pudo dejar esta promesa gloriosa, maravillosa en esta tarde, en la cual dice: mi paz os dejo, mi paz os dejo, mi paz os doy. Y sabe que cuando el Señor habla de esto, nos está hablando de un regalo, nos está hablando de una herencia que Él nos deja a aquellos que hemos abierto el corazón y le hemos dicho sí al Señor. Gloria a Dios. Mi paz os dejo, mi paz os doy. ¿Y cuántos en este tiempo estamos anhelando y deseando, necesitamos la paz que viene de Dios? Aleluya. ¿Sabe que cuando el Señor le dijo esto allí a sus discípulos, dice la palabra del Señor que los discípulos estaban con temor? Los discípulos no querían que su Señor se fuera y los dejara solo. Había compartido con ellos 3 años largos en la cual compartió todas las cosas, aparte de las sanidades, de los milagros y de los prodigios que Jesús hizo mientras estaba aquí en la tierra. Entonces ellos se sentían un poco tristes, pero gracias a Dios que tú y yo ahora tenemos al Espíritu Santo. Quiero decirte que el Espíritu Santo, como dicen algunos por allí, es la tercera persona de la Trinidad, pero quiero decirte que es Dios mismo. Es la primera, es la segunda y es la tercera persona, que son uno. Gloria a Dios. El Padre está sentado en su trono. El Hijo está a su lado intercediendo por nosotros. Y el Espíritu Santo es el que está aquí para ayudarnos, para guiarnos, para hacer verdaderamente en nosotros, que muchas veces no sabemos qué camino tomar o qué situación tomar. El Espíritu Santo, si tú le invocas, si tú le pides, Él te va a ayudar. Él nos va a direccionar y nos va a decir: mira, tiene que ir por este lugar, deja esto, apártate de esto, sigue al Señor, ora, hermanos queridos. Tenemos que orar para poder sentir nuevamente en nosotros la presencia de este ser supremo, de este ser que el Señor ha dejado sobre la tierra. ¿Sabe que la definición que le da el mundo a la palabra paz suele ser ausencia de conflicto? Pero quiero decirte que si miramos en el medio en que vivimos, estamos llenos de conflictos, llenos de conflictos. Aunque la definición de la palabra quiera decir ausencia de conflictos, estamos en este mundo y en este mundo hay conflictos, hay inestabilidad, porque esa es la paz del mundo. Quiero hacer diferencia entre la paz que Dios nos da y la paz del mundo. La paz del mundo, como dije recién, es inestable. Trae temor, bendito Dios, trae inseguridad, no es duradera, es cambiante, de acuerdo a la circunstancia, de acuerdo al medio en que tú vives, de acuerdo a la salud que tú tengas. Es la paz que tú tienes momentáneamente. Es la paz circunstancial, es la paz pasajera que nos brinda este mundo. Pero hay mucha diferencia en la paz que Dios nos da. Primero, dije al principio que la paz de Dios es un regalo. ¿Qué regalo? Y yo necesito ese regalo.
Tú necesitas ese regalo de Dios, esa paz, esa herencia. ¿Sabes por qué? Porque es inalterable, porque depende de su amor. No depende ni de mí, ni de ti, ni de la circunstancia, ni del gobierno, ni si baja esto, si sube esto otro, sino que depende del amor de Dios. Y ese amor de Dios entra a nuestros corazones a fin de ¿qué? De frenar estas fuerzas hostiles del mundo y ofrece consuelo. Aleluya. ¿Cuántos necesitan el consuelo en esta hora? Necesitamos ser consolados. Hay vidas que están sufriendo y padeciendo y necesitan el consuelo de Dios. Ese consuelo te lo da Dios. Aleluya. En medio del conflicto, en medio del problema, Dios es el único que puede darte el consuelo. ¿Sabe que no tenemos por qué temer? Aunque el ser humano ya nació con ese temor interno, con un miedo. Pero si estamos en Dios, Dios nos resguarda del temor, Dios nos guarda de todo lo que pueda acontecer a nuestro alrededor. Es por eso que el Señor nos dice en este versículo que hemos leído, no se turbe vuestro corazón ni tenga miedo. ¿Qué quiere decir? Yo estoy con ustedes. Dios está en medio del conflicto. Entonces, ¿qué vemos? No tenemos por qué temer, ni al presente, ni al futuro. No se turbe vuestro corazón. ¿Y cuántas veces nuestro corazón se turba cuando tú y yo no podemos salir de una situación difícil? Que no hay un día que no se presente a lo mejor algo en tu vida. Pero quiero decirte que Dios ha prometido estar con nosotros, dice la palabra en Mateo, todos los días hasta el fin del mundo. Y todavía el mundo no se ha terminado. Y quiero decirte que Dios está a tu lado y está a mi lado. ¿Por qué dice esto? ¿Para qué lo dice el Señor? Porque como seres racionales nos turbamos. Nos turbamos a la mínima o a la pequeña necesidad, problema, situación difícil que estamos atravesando muchas veces. Pero el Señor ha venido, gloria a Dios, a sanar. ¿Qué viene a sanar? No solamente lo físico, viene a sanar esa parte emocional también. Viene a restaurar tu estado material, que en esta hora, si usted mira, ¿no es cierto?, las noticias, como yo, por ahí nos turbamos y decimos, ¿qué voy a hacer? Pero el Señor es tan fiel que en su palabra Él nos dice que nada le faltará a aquel que confía en sus promesas, a aquel que confía en la palabra. Dios es el que nos alienta a través de la palabra, a través de la Biblia. Lea la Biblia, lea las promesas de Dios. No temáis, esto nos está diciendo el Señor, confíen en mí, yo estoy vivo, dice el Señor. Yo tengo el poder. Dios es un Dios sobrenatural, es un Dios que está a nuestro lado permanentemente, aunque muchas veces nosotros, por la situación en que vivimos, no nos damos cuenta de que Él es el que nos guía, del que Él es el que te va a suplir, Él es el que está a tu lado, Él es el que cuida a tu familia, Él es el que te va a cuidar el trabajo, Él es el que te va a cuidar en todo momento. Y es por eso que Dios te quiere regalar esta paz, para que en medio del conflicto, en medio de la circunstancia, tú puedas sentir la paz de Dios. Hay un pasaje en la Escritura que nos relata y nos habla cuando los discípulos atravesaban el mar de Galilea. Allí en aquella ocasión se desató una gran tormenta. Jesús estaba en la barca con ellos, pero Jesús estaba en el cabezal de aquella barca durmiendo, descansando. El Señor estaba allí plácidamente dormido, mientras que los discípulos estaban en medio de esta tempestad, en medio de esta tormenta, no sabiendo qué hacer con la barca allí, ¿no es cierto?, yendo como un vaivén de un lado para otro por el fuerte viento, por la gran tormenta, hasta que llegó un momento en que los discípulos, y fueron a despertar al maestro, y le dijeron, Señor, tú duermes y mira la situación que estamos viviendo. Y el Señor, ¿sabe qué le contestó? Hombres de poca fe. Qué triste,
teniendo a Jesús en la barca. Yo quiero decirte que si tú has aceptado a Jesús como el Salvador de tu vida, Jesús está en tu barca, Jesús está en tu vida para ayudarte. Y digo, y es la paz que Dios te quiere dar, esa paz que mientras afuera era, ¿no es cierto?, una tormenta, un temporal, pero Jesús descansaba plácidamente, porque él confiaba en su Padre, confiaba en su Dios, que los estaba guardando de aquella gran tormenta. Y quiero decirte que Dios está en nuestra barca y nos va a cuidar en medio de esta tormenta, en medio de este temporal que se ha abatido, que se ha levantado contra el mundo entero. Hermanos queridos y personas que me están escuchando, vuélvete a Dios de todo corazón. Dios quiere darte esta paz que sobrepasa, dice la palabra, todo entendimiento. Todo entendimiento. No hay un entendimiento humano racional que quizás pueda entender la paz que Cristo nos quiere dar en esta hora. Y yo en esta tarde te quiero dejar esta paz que solamente Él nos puede dar. Cuando estés en un problema, en una situación difícil, dile, Señor, yo quiero esa paz que tú prometiste en la palabra. Esa paz para que no se turbe mi corazón, para que no tenga miedo y saber que vamos a poder salir en victoria de todo esto que está aconteciendo. Quiero dejarte esta palabra como si fuera allí, ¿no es cierto?, un remo para que tú puedas remar en la vida, en lo que nos toca por delante todavía y saber de que es un año 2020 de muchos cambios que van a venir y que el Señor nos encuentre firme, confiados en Él y teniendo esta paz dentro de nosotros mismos. Así que con esta palabra quiero bendecirte en esta tarde, quiero que tú te amarres a ella, quiero que tú te agarres y te aferres con todo tu corazón, con toda tu alma y puedas confiar en este Dios de poder. Que la gracia y el poder de Dios inunde tu corazón de tal manera que puedas descansar y que el miedo pueda huir de tu vida y de mi vida muchas veces también. Así que te bendigo en el nombre de Jesús y te digo Shalom.